Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark, el Papas 3000, Kakashi Fanfic, Alexander Peter, Sloaubert, C700, La Flojera It, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 296. ¡Qué extravagante! Daphne miró los cuchillos, espadas, cuchillas gemelas y látigo largo que tenía ante ella, incapaz de ocultar la envidia en su voz. Sabiendo que estas armas estaban hechas de materiales de árbol espiritual, su calidad estaba fuera de toda duda. Tanto en dureza como en nitidez, superaron con creces cualquier cosa que ella hubiera usado antes. Daphne. Detrás de ella, Cassandra se tiró suavemente de la manga. Eso no fue algo agradable de decir. Solo entonces Daphne se dio cuenta de que estas armas habían sido proporcionadas para su uso. Llamarlos extravagantes no era exactamente apropiado, pero Bell simplemente negó con la cabeza, imperturbable. Estas armas de madera son de calidad decente, pero desafortunadamente no se pueden vender. ¿No se puede vender? ¿Hay algo malo con ellos? Daphne inspeccionó cuidadosamente cada arma frente a ella, pero con sus ojos agudos, no pudo encontrar un solo defecto. Bell sacudió ligeramente la cabeza y levantó una mientras explicaba. La calidad es excelente y no tienen nada de malo. Pero esa es exactamente la razón por la que no se pueden vender. El árbol espiritual es un material extremadamente raro en horario. Los elfos no se lo venden a extraños. Es por eso que las armas hechas de árbol espiritual son aún menos comercializables, porque técnicamente todavía pertenecen a los elfos. Daphne finalmente entendió. Bajó la vista hacia el arma que tenía en la mano y suspiró internamente. Sí, no hay forma de que se puedan vender. Tal como dijo Bell, Spiritre estaba controlado por los elfos, y eran conocidos por ser orgullosos y extremadamente exigentes. Si se enteraban de que las armas del árbol espiritual habían entrado en el mercado, probablemente perderían la cabeza. No es de extrañar. Incluso si esto parecía una forma segura de ganar dinero, las personalidades de los elfos lo hacían completamente inviable. Si bien no puedes venderlos, los tres pueden quedarse con uno cada uno. Después de todo, la elfa más famosa de la familia Loki es la 9 Infiernos, y ella es la realeza entre los altos elfos. Entonces, incluso si algunos materiales de árboles espirituales llegaran a nosotros, no sería tan extraño. Ella es la realeza, después de todo. Pero Raúl no pudo evitar sonreír irónicamente ante eso. Bell-kun, no dejes que Rivaria te escuche decir eso. Incluso si acepta regalos de sus parientes, nunca los ha convertido en armas. Si dices algo así, definitivamente se enojará. Bell pareció un poco sorprendido por el comentario, pero pensando en lo tradicionales que podrían ser los elfos, tenía sentido. Aún así, no parecía demasiado preocupado. Eso es solo una historia de portada. No creo que al infierno de los 9 le importe mucho algo como esto. Mientras se me ocurra una explicación razonable, los elfos no nos la pondrán en contra. Eso es justo. Incluso si el razonamiento era inestable, Raúl pensó que mientras la historia cambiara un poco, no sería un problema. Pero a medida que sus pensamientos cambiaban, otra pregunta vino a mi mente. Bell-kun, ¿nos estás dando estas armas? No valen mucho. Una vez que terminen las pruebas, puede realizarlas. Tal vez Raúl estaba preocupado por lo valiosas que eran, pero para Bell, estas armas tenían poca utilidad. Destacaban demasiado, y Bell ya tenía todas las armas que necesitaba, por lo que prácticamente no tenía motivos para usarlas él mismo. Además, no se podía permitir que estas armas circularan. Incluso si se regalaban, solo podían usarse personalmente. En el momento en que uno de ellos llegara al mercado, no llevaría mucho tiempo rastrear la fuente. Claro, la familia Loki tenía el infierno de los 9 reales para soportar el calor si era necesario, pero hacerlo solo la deshonraría frente a toda la raza élfica. Simplemente no valió la pena. Ante ese pensamiento, Raúl no pudo evitar tragar saliva con fuerza.
Estos eran 100 millones de balis justo frente a él. Eso no era algo para tomarse a la ligera. Codicioso. Bell sacudió ligeramente la cabeza. Si Raúl no podía comprender algo tan básico, tenía pocas posibilidades de convertirse en parte del núcleo de la familia Loki. Si estas armas del árbol espiritual realmente salieran, el que más sufriría sería Mineel. Pero a Bell no le importaba particularmente lo que hicieran los demás. Incluso si se filtraran las armas, no volvería a él. Después de todo, estos fueron hechos de árbol espiritual. ¿Quién sospecharía de un comerciante de runas? A diferencia de Raúl, las dos niñas no mostraron signos de codicia después de conocer el valor de las armas. O no les importó, o estuvieron de acuerdo con el razonamiento de Bell de que las armas no podían circular. Bell recordó de repente cómo la mazmorra podía afectar a los aventureros, llevando ciertas emociones a extremos peligrosos. Miró a Raúl, que todavía parecía atrapado en la emoción. ¿Todavía no se lo ha quitado de encima? Pensé que en el nivel 4 estaría más allá de la influencia de la mazmorra, que supongo que estaba equivocado. Tal vez el Capitán Finn ha estado protegiendo demasiado bien a los miembros de la familia. Pero eso no estaba del todo bien. Lo que Bell no sabía era que cada vez que la familia Loki regresaba de una expedición, Raúl era el encargado de convertir materiales raros en fondos, y fue el propio Finn quien hizo ese arreglo. Fue la forma sutil de Finn de abordar el problema de Raúl y darle una llamada de atención. Aún así, Raúl, atrapado en su propia codicia, permaneció inconsciente. Clap, clap, clap. Muy bien, elige las armas con las que te sientas más cómodo. Empezaremos a hacer pruebas. Señor Raúl, tiene una bolsa espacial, ¿verdad? Sí, el capitán me dio una. Raúl se dio palmaditas en la cintura con la bolsa. Se lo había dado el propio Finn. Bell asintió, luego se volvió para mirar a Cassandra y Daphne. Las dos chicas sacudieron rápidamente la cabeza. No tenemos una. Las bolsas espaciales eran objetos mágicos raros y de gran valor. Para los aventureros, eran increíblemente útiles, casi esenciales. Pero como recién llegados a la familia Loki, tenía sentido que aún no hubieran recibido tales cosas. Sin decir una palabra, Bell sacó 2 bolsas espaciales de su inventario personal y las arrojó. Las chicas los atraparon con expresiones de sorpresa. Estos son para que los pidas prestados. Si quieres quedártelas, no tienes que llevarte todas las armas. Simplemente elija uno que le guste, y el resto puede ser su intercambio por la bolsa. ¿Suena bien? Esa fue la oferta de Bell. Ambas chicas instantáneamente se iluminaron de alegría. Por supuesto. Pero, ¿de verdad estás de acuerdo con esto? Sí, no te preocupes por eso. Solo piensa en ello como un pago por ayudarme con mi entrenamiento. En ese caso, no nos detendremos. Claramente, la utilidad de las bolsas espaciales superó el atractivo de las armas para los dos. Capítulo 297. Ja. Raúl agarró su gran espada con fuerza y atacó al minotauro que se acercaba con un corte cortante. La hoja afilada atravesó el músculo de la criatura, partiéndolo limpiamente en 2. Otro minotauro levantó su hacha y se abalanzó sobre Raúl. Rápidamente dio un paso adelante, invirtió su agarre de la espada y la balanceó en un amplio arco. Atravesó el cuerpo del minotauro como el tofu. Sus densos músculos no ofrecieron resistencia mientras la cuchilla cortaba directamente. Esta es realmente una maldita buena arma. Para poder cortar el músculo de un minotauro sin esfuerzo, algo con lo que luchaban la mayoría de las armas de aventurero, esta hoja era terriblemente afilada. Ja. Justo cuando otro minotauro se precipitó hacia adelante, una voz femenina gritó y entró en acción. Daphne, agarrando su espada larga, cargó a toda velocidad. La velocidad era su mayor fortaleza. Aunque solo tenía nivel 2, había acumulado suficiente Excel en ese nivel, y ahora avanzaba como una ráfaga de viento. ¡Mu! El minotauro levantó su enorme hacha y la bajó hacia la Daphne entrante. ¡Clan! Justo antes de que el hacha la golpeara, apareció un escudo compuesto por docenas de placas hexagonales entrelazadas, bloqueando el golpe. Daphne no se detuvo ni un segundo. Sin dar zancadas, cortó el brazo del minotauro que sostenía el hacha. Su espada atravesó limpiamente. La sangre se esparció por el aire cuando la mano amputada de la criatura golpeó el suelo. ¡Mu!
Aullando de dolor, el Minotauro cambió de táctica, bajando los cuernos para atacarla de cabeza. Pero Daphne no era una novata. Ella ya había anticipado la mudanza. Se agachó, esquivando los cuernos, luego atravesó con su espada el pecho del Minotauro. ¡Ah! El Minotauro se congeló por un momento, luego instantáneamente se convirtió en ceniza blanca. Ella había perforado su piedra mágica directamente. Daphne, pato. Al grito, Daphne sintió instintivamente que la sombra caía sobre ella y se agachó. Una poderosa ráfaga siguió cuando una flecha pasó volando, rozando justo por encima de su cabeza. Splurt. El sonido de la carne reventada hizo que Daphne levantara la cabeza, justo a tiempo para ver a un Minotauro erguido, sin cabeza, pero aún sin derrumbarse. ¡Maldita sea! Las rodillas de Daphne se doblaron ligeramente y ella saltó hacia atrás. ¡Bum! Un segundo después, el Minotauro decapitado se estrelló contra el suelo, su sangre empapando la tierra a su alrededor. En cuestión de segundos, los 4 Minotauros habían sido derribados. Raúl había matado a 2. Daphne y Cassandra tomaron una cada una. Ningún otro equipo de su nivel podría haber igualado ese tipo de eficiencia. Eso fue incluso más fácil de lo que esperaba. Daphne se limpió la sangre de la cara. No había necesitado pensar demasiado durante la pelea, solo concentrarse en el Minotauro frente a ella. Ella dejó escapar un suspiro, se enderezó y miró la espada de madera que tenía en la mano. Esta arma es mucho más afilada de lo que esperaba. Daphne había pensado que ya había estimado generosamente estas armas, pero después de usar una, se dio cuenta de que incluso sus expectativas más altas las habían subestimado. Ahora podía decir claramente que el arma que tenía en la mano era al menos de segunda categoría. Su desempeño fue más allá de lo que ella podría haber imaginado. Aún así, Daphne no se arrepintió de no haber elegido un arma diferente. Para ella, una con la que era competente era suficiente. Lo que realmente importaba más era la bolsa espacial. La versatilidad de una bolsa espacial superaba con creces a una sola arma poderosa. Además, necesitaría preparar algunas piedras rúnicas dentro. Solo por el escudo anterior, ya podía ver lo útiles que podían ser. Las piedras rúnicas eran una gran ventaja en el combate de primera línea. Miró a Cassandra, que todavía sostenía su arco en su temblorosa mano derecha. ¿Fue la fuerza de ese disparo realmente tan intensa? Bueno, el poder de esa última flecha ciertamente había sido impresionante. Cassandra se especializó en curación y apoyo. El tiro con arco no era su fortaleza. Sin embargo, esa flecha había volado por completo la cabeza del Minotauro. Daphne se acercó. La mano de Cassandra se había entumecido por el retroceso del arco justo después de soltar el disparo. ¿Cómo está tu mano? La repentina pregunta sorprendió a Cassandra, pero una vez que vio que era Bell, se relajó. Un poco entumecido. El efecto secundario de agregar viento a la flecha sigue siendo demasiado. Bell estaba satisfecho con el poder de la flecha, pero no con sus consecuencias. Con un movimiento de su mano, descartó el proceso de agregar viento a la flecha. Si bien este método podía comprimir un encantamiento de atributo de 15 minutos en una sola ráfaga para obtener una potencia masiva, también aumentaba significativamente las demandas físicas del usuario. El estatus de Cassandra estaba en el extremo inferior. Aunque era nivel 2, había alcanzado ese nivel a través de la habilidad mágica en lugar de estadísticas finamente perfeccionadas como la mayoría de los aventureros. Aún así, el hecho de que ella fuera nivel 2 significaba que tenía una ventaja en las estadísticas base. Ahora podría ser comparable a una aventurera de nivel 1 con 600 o incluso 700 puntos de resistencia y fuerza. Sin embargo, incluso con eso, el retroceso de un disparo había adormecido su mano. Para un aventurero típico de nivel 1, tal técnica probablemente solo se podría usar una vez y, después, su brazo de proa estaría completamente fuera de servicio. Eso hizo que fuera peligroso usarlo en la mazmorra. Puede ser útil en situaciones raras, pero de lo contrario, simplemente no valió la pena. Sin mencionar que los encantamientos de atributos cuestan 1.000.000 de balis cada uno. Usar uno en un ataque básico fue solo una pérdida de dinero. Raúl, Daphne, Cassandra, tómense 5 minutos para descansar. Continuaremos con la próxima prueba después de eso.
Durante este receso, Bell necesitaba hacer algunos ajustes y usar la batalla reciente para encontrar mejores momentos para ofrecer apoyo. Capítulo 298. Dos figuras corrieron por el piso 20 de la mazmorra. Más allá de este nivel, el terreno se convirtió en un vasto laberinto forestal. Los imponentes árboles se extendían hacia el cielo, algunos tan macizos que se conectaban con los pisos superiores o inferiores. Casi todas las criaturas aquí se habían transformado en monstruos. No solo eran más grandes, muchos habían adquirido habilidades destructivas aterradoras. Algunos incluso podrían escupir fuego o agua. BZZZZ. Un enjambre de alas zumbantes rugió como una nube oscura hacia las dos figuras que corrían. Cualquiera con la visión lo suficientemente aguda podría ver que la nube en realidad estaba formada por innumerables abejas. Pero estas no eran las abejas del tamaño de la punta de los dedos de la superficie, cada una era tan grande como una cabeza humana. Una picadura de abeja normal puede doler por un tiempo, pero ser picado por una de estas podría llevarte por completo. Sus aguijones estaban claramente evolucionados para el combate. Un escudo débil no duraría más que unos pocos golpes. Y ahora, todo un enjambre los perseguía. No solo docenas, al menos varios cientos. Pero las dos figuras de adelante no disminuyeron la velocidad. De hecho, estaban controlando deliberadamente su ritmo para mantener al enjambre siguiéndoles. Uno de ellos miró hacia atrás. Raúl-senpai, atraímos a demasiados. Silencio. Ojos hacia adelante. Una picadura de esas cosas y estás jodido. El otro ni siquiera miró hacia atrás. Él sabía lo que se sentía. Le habían picado antes, un brazo entero atravesado. El dolor había sido tan insoportable que abrumaba todo pensamiento. Ninguna cantidad de dureza podría soportarlo. Te han picado antes, senpai. No menciones mi oscuro pasado. Raúl echó un vistazo a las abejas enloquecidas y de gran tamaño que pululaban detrás de ellas, y fue como si reviviera el trauma. Su ritmo subió a otro nivel por completo. No se necesitaba respuesta. Claramente había sido picado. La otra persona también comenzó a acelerar. Las abejas permanecieron encerradas en ellas, ignorando todo lo demás, acercándose rápidamente para asestar un golpe letal. Aproximadamente 1 kilómetro más adelante, una niña estaba lista con su lazo ya dibujado. Las llamas bailaban a lo largo del arco carmesí, pero permaneció ileso, manteniendo su forma perfectamente. Sacó una flecha de madera de quién sabe dónde, respiró hondo, la clavó y levantó el arco por encima de la cabeza, llevando la cuerda al límite. Una brisa se acumuló en la punta de la flecha, mientras que las llamas del arco se extendieron hasta el eje, envolviendo todo excepto la punta. Un marcador rojo brilló en su visión. Sus compañeros de equipo. Ella esperó el momento adecuado, luego fue liberada. La flecha llameante atravesó el aire a una velocidad que ni siquiera parecía real. Justo cuando las dos figuras que huían entraron al alcance, la flecha se cruzó entre sus cabezas. Al instante saltaron a los lados. ¡Bum! Una explosión de fuego estalló detrás de ellos. La explosión se encendió en un instante, vaporizando instantáneamente la humedad en el aire. Incluso detrás de la cubierta, los dos sintieron que el calor los golpeaba. Su piel se secó y se agrietó en momentos. El incendio tardó 30 segundos en calmarse. El zumbido había desaparecido completamente. Los dos salieron cautelosamente de detrás del árbol, mirando más allá de su borde mientras un viento abrasador les picaba los ojos. A medida que se ajustaban, apareció la escena. Un panorama abrasado de destrucción. Los otrora poderosos árboles habían sido incinerados hasta convertirse en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. La tierra se había derretido, formando grandes parches de tierra burbujeante y fundida. La devastación se extendió hasta donde pudieron ver. ¡Mierda santa! Incluso Raúl, que no era ajeno al caos, no pudo evitar maldecir. Esto fue solo una flecha. No es muy diferente de la magia de Rivería. Y eso ni siquiera había sido un hechizo, ni encantamiento, ni ritual. Solo una flecha, mejorada con encantamientos y sinergia mágica. Su poder era aterrador. Cassandra, la que lo disparó, ni siquiera podía pararse. Ella se había caído al suelo, mirando las secuelas en estado de shock. El único que seguía tranquilo era Bell, y no le sorprendió en absoluto.
Fuego alimentado por el viento, con la punta de flecha concentrando aire comprimido. Al impactar, las llamas estallaron hacia afuera en una violenta explosión. Un incendio normalmente controlable se había convertido en un infierno arrasador, provocando una destrucción mucho más allá de lo esperado. Sacó otro cuaderno y agregó una nota debajo de flecha de viento de fuego. Tiene un amplio poder destructivo, pero solo puede apuntar a posiciones fijas. Este tipo de potencia de fuego bruta podría actuar como elemento disuasorio en la mazmorra, pero solo si el disparo realmente aterrizaba. El tiempo de preparación era demasiado largo y requería que manipulara personalmente las runas para condensar el aire en la punta de la flecha. Sin eso, el poder resultante no se acercaría. Si dependiera únicamente de las runas, la producción caería alrededor de un 40%. Esa brecha era demasiado significativa. Aún así, esta prueba no había sido solo sobre destrucción sino sobre si podía ejecutar ese nivel de apoyo. Y el resultado demostró que podía. Ver había demostrado que podía llevar la magia de apoyo al extremo, especialmente en términos de asistencia destructiva. Por ahora, solo puedo administrar el soporte de un solo objetivo. Bell se recordó a sí mismo que este era solo el comienzo de su exploración de roles secundarios. No necesitaba extenderse demasiado, concentrarse en un área era suficiente por ahora. Puedo usar piedras rúnicas para mejorar la capacidad física. Pero cuando se trata de conciencia, tal vez debería explorar combinaciones de runas que aceleren el pensamiento. Si puedo acelerar mi pensamiento y combinarlo con aumentos de velocidad física, podría elevar mi rendimiento en combate a un nivel completamente nuevo. En este momento, si me concentro completamente, solo puedo apoyar a una o dos personas como máximo. Es un poco como cuando estoy luchando contra varios monstruos por mi cuenta. Tal vez este tipo de entrenamiento realmente pueda agudizar mi sentido de la batalla. Lo que comenzó como una teoría sobre cómo mejorar su fuerza ahora comenzaba a sentirse real. Este método realmente podría aumentar sus capacidades más allá de lo que se reflejó en su estado. Mejor claridad en el campo de batalla. Mayor control de la situación. Ese era el tipo de fuerza que ningún panel podía mostrar. Capítulo 299. La noche había caído una vez más sobre horario. Las calles estaban tan animadas como siempre, casi como un festival. Para los aventureros que enfrentaban peligros todos los días, estas festividades nocturnas eran quizás el único momento en que realmente podían relajar sus tensos nervios. Solo una gran crisis en horario podría obligar a los aventureros a permanecer en silencio dentro de su familia por la noche. En ese momento, el espacio se distorsionó dentro de la oficina de Finn en la familia Loki, y de repente 3 personas fueron transportadas de regreso a la habitación. Sin embargo, la oficina estaba completamente a oscuras, comprensible, ya que Finn no siempre estaba aquí. Has vuelto. Bañado por la luz de la luna, Raúl miró a su alrededor en la configuración familiar y rápidamente se dio cuenta de dónde estaban. Está tan oscuro. La habitación estaba completamente oscura, ni siquiera podía ver su propia mano frente a él. ¡Bam! Un fuerte ruido sordo resonó por la habitación, seguido de un gemido silencioso. ¡Ay, eso dolió! A juzgar por el sonido y el gemido, era fácil imaginar el dedo meñique de alguien chocando contra un mueble. Raúl y la otra persona se estremecieron de solo imaginarlo. Cassandra, ten más cuidado, ¿verdad? Aquí está completamente oscuro, deja de moverte tanto. Daphne, ¿por qué me regañas? ¿En serio, somos aventureros? No. Es solo un dedo del pie golpeado. Realmente duele tanto. Y luego, en el siguiente segundo, ¡bam! Un choque más fuerte esta vez, lo suficientemente fuerte como para hacer saltar a Raúl. ¿Qué pasó? Hubo un momento de silencio antes de que una voz, tensa de dolor, hablara. Raúl, yo también tropecé. Raúl soltó un largo suspiro exasperado. Daphne, mira a dónde vas. Acabo de advertirle a Cassandra que tenga cuidado, y ahora vas y haces lo mismo. Era como perseguir a una momia solo para terminar convirtiéndote en una tú mismo. No ayudándolo, él tendría que manejarlo. Raúl estaba muy familiarizado con la oficina del capitán. Con un poco de luz de luna y algunos pasos cuidadosos, estaba seguro de que no se toparía con nada. El verdadero problema era que las 2 chicas habían sido demasiado imprudentes.
Rápidamente se dirigió a la pared y encendió la lámpara mágica, llenando la oficina de luz cálida. Dándose la vuelta, vio a las dos chicas agachadas, agarrándose los pies. A juzgar por sus expresiones, se habían golpeado bastante mal. Raúl no podía creer cómo se las arreglaban para ser tan torpes en este momento. ¿Era el descuido algo que realmente podías atrapar? Cassandra, Daphne, ustedes dos. Bien. Por lo general, podían ignorar incluso el ataque de un monstruo, entonces, ¿por qué eran tan frágiles hoy? Por supuesto, Raúl realmente no podía comprender el dolor que sentían. Que te rompan el dedo meñique duele tanto como recibir un golpe de un monstruo. Sí, estamos bien. Pero Raúl no pensó que sonaran bien en absoluto. Cassandra, no eres buena con la magia curativa. Si realmente duele tanto, úsalo. Cassandra se zafó y rápidamente sacó su bastón, luego comenzó a cantar un hechizo. Un suave resplandor verde llenó la habitación y el dolor en los dedos de los pies se desvaneció. El color volvió lentamente a los rostros de las niñas. Estamos bien ahora, Raúl. HMM. Raúl notó que ambas chicas miraban hacia abajo mientras se levantaban. Probablemente sea mejor no volver a mencionarlo, no tiene sentido hacer que se sientan más avergonzados. Vámonos. En ese momento, Mansión Crepúsculo estaba organizando una celebración para la princesa Espada que alcanzaba el nivel 6. Loki estaba tejiendo entre las chicas, poniéndose un poco demasiado juguetona, lo que le valió una mezcla de regaños y chillidos juguetones. Loki-sanma, deja de tocarme. Oh. Line, ¿te has vuelto más grande de nuevo? Loki-sanma, no digas eso. Las chicas a las que se burlaban se pusieron de un rojo brillante, mientras que las otras cercanas se rieron de la escena. En serio, Loki-sanma, ella ya tiene esta edad y sigue creciendo. Eso no es normal. Chicos, dejen de decir eso. Las chicas a menudo charlaban libremente sobre cosas como formas corporales o enamoramientos, pero el tema más común siempre era el romance. Entre ellos, la historia más popular fue entre Tione y el capitán, algo que todas las chicas de la familia apoyaban. No es que tuvieran muchas opciones. Todo el mundo sabía que Tione rondaba constantemente alrededor del capitán, hasta el punto en que cualquier otra chica interesada en él hacía tiempo que se había dado por vencida. Las conversaciones sobre Tione y el capitán eran solo parte de la vida cotidiana en la familia Loki. Pero con el tiempo, la gente dejó de mencionarlo. Todos estaban esperando a ver cuándo el capitán finalmente cedería. Dado lo avanzadas que eran las amazonas, parecía inevitable que Tione lo tuviera envuelto alrededor de su dedo tarde o temprano. Últimamente, sin embargo, otra historia había comenzado a circular. Un rumor sobre un romance en ciernes entre la recién unida Aruime y un chico de la familia Estia. Pero más que la vida amorosa de Aruime, lo que realmente hizo que las chicas sintieran curiosidad fue Ice. Después de una ronda de burlas y risas, la atención de todos se centró en Ice, que estaba bebiendo tranquilamente su bebida en la distancia. Loki-sanma, ¿ha estado pasando algo con Ice últimamente? Sí, ella ha estado actuando muy diferente. Solía entrenar sola en la mazmorra, pero ahora nos ha estado pidiendo que entrenemos con ella. Honestamente, es menos como entrenar con nosotros y más como si ella estuviera tratando de ayudarnos a entrenar. Totalmente. Las preguntas de las chicas estaban llenas de curiosidad, y Loki miró a Ice con una sonrisa algo satisfecha. Ese chico, algo debe haber pasado, supongo. Después de todo, los ojos de las chicas se abrieron, los rostros se iluminaron de anticipación y emoción. Espera, podría ser que se haya enamorado de alguien. ¿Eh? Loki, que estaba a punto de hablar, estaba tan desconcertada que se atragantó con sus palabras. Por favor, Ice nunca se enamoraría de un chico. De eso es de lo único de lo que estoy absolutamente seguro. Sí, ella no puede. Absolutamente no puede. Ni siquiera la he conseguido todavía, ¿cómo podría alguien más? Incluso con la intensa negación de Loki, las chicas no lo creían. Incluso comenzaron a tratar de convencerla amablemente. Loki-sanma, Ice eventualmente se enamorará de alguien. ¿Verdad? Y ella ha cambiado tanto. Si no es amor, ¿qué más podría ser? Además, Loki-sanma, Ice tiene gustos perfectamente normales. Dudo que ella esté interesada en ti.
Cada comentario golpeó a Loki como fragmentos de vidrio en la cara. De ninguna manera. Absolutamente no. He estado vigilando a Ice todo este tiempo, no hay forma de que se enamore de un ladrón al azar que apareció de la nada. En este momento, Loki era como un tigre protegiendo su comida, mostrando sus colmillos a cualquiera que se atreviera a acercarse. Capítulo 300. Ice. Ice, que había estado bebiendo en silencio, se congeló por un momento antes de desaparecer de su asiento y reaparecer al lado de Riveria en un instante. Ella había aprendido la lección. Con su fuerza inestable en los últimos días, absolutamente no podía permitir que Loki se acercara a ella. O Loki aprovecharía la oportunidad para manosearla, o accidentalmente golpearía demasiado fuerte y la mataría. Ninguno de los dos resultados era algo con lo que Ice quisiera lidiar. Entonces, en el momento en que escuchó la voz de Loki, instintivamente se acercó a Riveria. Otros podrían dudar en golpear a Loki, pero Riveria definitivamente no se detendría. Riveria se estremeció un poco por la repentina cercanía y miró fríamente a Loki, que claramente se estaba preparando para saltar. Ice, en realidad estás usando este tipo de táctica. Incluso mientras se maravillaba de cómo Ice finalmente comenzaba a depender de otros, a Loki le dolía el corazón de decepción. Porque ahora que Ice se había refugiado junto a Riveria, había perdido la oportunidad de hacerse una idea. Te trajiste esto a ti mismo. Riveria le lanzó una mirada a Loki, sin avergonzarse por su fingida inocencia. No tenía paciencia para los juegos. Si Loki realmente intentaba algo, la ataría y la colgaría del techo en poco tiempo. No fuiste tú quien siguió acosándola mientras sus poderes eran inestables. Pero tú eres quien me atrapó, mamá. ¿Cómo puedes decir eso con la cara seria? Riveria parecía que quería meter un dedo directamente en esa cara engreída suya. Al ver que Riveria estaba realmente enojada, Loki retrocedió varios pasos con miedo, solo para toparse con Bete y esconderse rápidamente detrás de él. Por supuesto que lo dije, porque soy el dios de la familia. Una vena se hinchó en la frente de Riveria. No solo Riveria Bete, que se usaba como escudo humano, también sintió una fuerte ola de presión en el aire. Tomando una decisión inteligente, Bete inmediatamente se movió a una velocidad mucho más allá del nivel 5, cambiando de lugar con Loki y empujándola hacia adelante. ¿Qué? Aún sorprendida con la guardia baja, Loki tropezó, y estaba a punto de caerse cuando un par de manos la atraparon, evitando que golpeara el suelo. Ah, gracias, espera a Adag. No hay necesidad de agradecerme, Loki. Riveria sonrió dulcemente mientras aceptaba las gracias de Loki, y luego la agarró por la cabeza con una mano, elevándola en el aire. Durante los próximos días, mantenga sus manos alejadas de Ice. ¿Lo tienes? Adag. Lo entiendo, solo decepcióname. Sintiendo el aplastante agarre de su cráneo, Loki juró que podía escuchar sus huesos crujir. Eso fue suficiente para que finalmente renunciara a buscar a la CIA. Con un pequeño resoplido, Riveria soltó al retorcido Loki. Loki aterrizó con fuerza sobre su trasero, luego se puso de pie y se lanzó detrás de Bete nuevamente, agarrando su ropa con fuerza con ambas manos, como si se estuviera asegurando de que no pudiera huir por segunda vez. Bete, traidor. Las venas de la frente de Bete se hincharon de furia. ¿Qué demonios tiene que ver conmigo tu pelea con ese elfo? Se suponía que eras mi escudo. La forma en que lo dijo, de hecho, casi hizo explotar a Bete. Me empujaste hacia adelante solo para que fuera tu escudo. ¿Crees que mi pelaje de hombre lobo es suficiente para bloquear la magia de ese elfo? ¿No llamas siempre a Riveria anciana? Un escalofrío le recorrió la columna vertebral a Bete, el sudor frío le corría por la espalda. Gritó presa del pánico, perdiendo por completo la calma. ¿Cuándo demonios llamé a ese elfo anciana? No eras tú. ¿Cuándo dije eso? Esta mañana. Finn y el anciano también lo oyeron. Finn y Gareth, que de repente se vieron arrastrados a la discusión, intercambiaron miradas impotentes. ¿Por qué las cosas siempre se ponían tan caóticas cuando había bebidas involucradas? Dicho esto, tuvieron que admitir que Bete no mentía. Incluso borracho, Bete nunca sería lo suficientemente imprudente como para llamar a Riveria una anciana en su cara. Eso no fue agallas, eso fue suicidio.
El hecho de que Rivería fuera una retaguardia no significaba que pudieras subestimarla. En horario, los más peligrosos a menudo se paraban en la parte trasera. Las torretas no eran solo lanzadores de hechizos. ¡Bang! Rivería golpeó la mesa con la mano y se puso de pie, con el rostro oscuro. Sin decir una palabra, se acercó, agarró a Loki y Bete por los brazos y comenzó a arrastrarlos. Espera. Soy inocente, Rivería. No te llamé anciana, Rivería, Bete, como era de esperar, fue la primera víctima. Nadie más se atrevió a mirar. Uno a uno, todos volvieron la vista a otra parte. Pero en la cafetería, por lo demás tranquila, los únicos sonidos fueron golpes al aterrizar y los gritos de Bete y Loki, testimonio de la temible autoridad de Rivería en la familia Loki. No mucho después, se abrieron las puertas de la cafetería. Dado el ambiente, todos se volvieron instintivamente hacia la entrada. El que entró sorprendió a bastantes personas. Raúl. Finn, que acababa de ser alimentado por Tione, aprovechó la oportunidad para saltar y escapar de su incómoda situación. Raúl, Daphne, Cassandra, ¿ha terminado la prueba de Belkun? Finn estaba ansioso por saber qué tipo de prueba acababan de completar y qué resultados habían obtenido. Su pregunta llamó inmediatamente la atención de casi todos los presentes. Entre ellos se encontraba Naruhime, que había estado comiendo tranquilamente, Ice, que todavía trataba de evitar a Loki, y Rivería, que acababa de terminar de darles una lección a Bete y Loki. Raúl, sorprendido por las miradas, se sintió un poco abrumado, pero de todos modos respondió correctamente. Sí, Belkun dijo que la prueba de hoy está lista. Probablemente habrá más pruebas más adelante, pero Belkun nos avisará cuándo. Por la forma en que se veía, creo que volvió a preparar más magia. Si alguien más hubiera dicho eso, podría haber sonado como una vaga excusa, pero viniendo de Raúl, tenía peso. Finn quedó intrigado de inmediato. Si la prueba no fuera tan privada, le hubiera encantado verla él mismo. Los ojos de Ice también se iluminaron de curiosidad. Alguien lo suficientemente fuerte como para cortar el brazo de esa mujer, naturalmente llamó su atención. Se sintió cada vez más curiosa por este Belcranel. ¿Cómo fue la prueba? Creo que salió muy bien, aunque Belkun no parecía muy satisfecho. Eso solo hizo que Finn se interesara más. Si Raúl pensó que salió bien, pero Belkun no estaba contento con eso, entonces debe valer la pena ver algo al respecto. Antes de que Finn pudiera preguntar más, Raúl sacó una piedra rúnica. Capitán, es difícil explicarlo todo, así que Belkun me pidió que trajera esto de regreso. Contiene los datos grabados. ¿Debería tocarlo? Adelante. Después de pensarlo un momento, Finn asintió. El resto de la familia lo vería tarde o temprano, también podría dejarlos listos para lo que viene.